La voz de Marcus Webb llenaba la sala del centro comunitario, contando otra de sus historias exageradas. Y fue así como ataqué el nido de ametralladoras por el lado, solo, con 2 cargadores de munición. El grito de ellos cuando la granada explotó dentro es un sonido que nunca olvidaré. En el círculo de sillas, algunos de los veteranos más jóvenes parecían impresionados, admirados por el valor que él describía. Los más viejos, sin embargo, desviaban la mirada, mirando al suelo con incomodidad visible en sus rostros. Sentada un poco más lejos que todos, Sara Martínez sentía cada palabra mentirosa de Marcus como un golpe en el estómago. Eso no era una historia de guerra, era un teatro barato que deshonraba la memoria de aquellos que realmente lucharon y murieron. Te revienta esa arrogancia. Suscríbete, porque su caída será inolvidable. A Marcus le encantaba ser el centro de atención, con el pecho hinchado, actuando como el gran héroe de la noche. En el tiroteo no hay reglas, solo tú y tu voluntad de sobrevivir, dijo, moviendo las manos con dramatismo para dar más énfasis a la escena. No puedes quedarte esperando refuerzos o planes de fuga. Es matar o morir, así de simple. Fue esta última mentira, esa forma de tratar la guerra como si fuera una película de acción, lo que agotó la paciencia de Sara. Los recuerdos reales invadieron su mente. El rostro de sus amigos, el pánico en la radio, el olor a sangre y el dolor insoportable. Quedarse callada sería una ofensa para ellos. Entonces, con una voz baja pero tan firme que cayó toda la sala, lo interrumpió. No, así no funciona. El silencio en la sala se hizo pesado, casi palpable. Todas las miradas, antes fijas en Marcus, ahora se dirigieron hacia Sara. La sorpresa fue generalizada. En 8 meses, esta era la primera vez que la mayoría de ellos la oía decir más que un hola o buenas noches. Marcus, sorprendido, se sonrojó de rabia. La humillación de ser interrumpido frente a su audiencia hirió su orgullo. Soltó una risa forzada, intentando disminuirla. ¿Ah, sí? ¿Y qué sabrías tú sobre eso? ¿Estabas sirviendo café en la base? Se burló. Al ver que ella no reaccionaba, subió la apuesta, con la voz llena de desprecio. ¿Quieres dar una lección de táctica de combate? Eres mujer, no aguantarías ni un día en el entrenamiento de un SEAL, mucho menos sabrías cómo funciona una operación de verdad. El ataque de Marcus fue bajo, diseñado para aniquilarla y restaurar su posición como macho alfa, pero el efecto fue el contrario. Sara no se encogió. Lo miró con los ojos fríos y vacíos, una calma que era mucho más aterradora que cualquier grito. Por dentro, sentía cómo la puerta de un pasado que había mantenido cerrada con fuerza comenzaba a abrirse. Él no tenía idea de lo que había despertado. Siria 2019, dijo, y esas 2 palabras parecieron absorber todo el aire de la sala. Mi equipo de élite fue enviado para rescatar rehenes americanos en Raqqa, una misión de infiltración en un objetivo de alto valor. Su voz era monótona, como si estuviera leyendo un informe, lo que hacía todo aún más real. Todo iba bien, hasta que nuestra ruta de escape fue comprometida por una serie de explosiones. Fue una emboscada. La risa de Marcus desapareció al instante. Se puso serio, completamente confundido. ¿Siria? ¿Rescate? ¿De qué estás hablando?, preguntó, tratando de parecer que aún tenía el control. Pero su voz temblaba un poco. Los demás veteranos se acomodaron en sus sillas. Nadie esperaba que ella respondiera con algo tan serio y específico. Sara no se alteró. Bombas en la carretera principal. Perdimos la comunicación por radio tan pronto como la primera explotó. Comenzaron a disparar desde todos lados. Estábamos rodeados. Ella hablaba de manera fría, como si estuviera viendo todo suceder de nuevo, lo que hacía la historia aún más impresionante para quienes la escuchaban. ¿Quién era esta mujer al final? Marcus intentó reír de nuevo, pero el sonido salió débil. Bombas.
Infiltración. Estás inventando esto para llamar la atención, ¿verdad? Gente, esta mujer nunca ha sostenido un arma en su vida, dijo, mirando a los demás, buscando a alguien que estuviera de acuerdo con él. Pero nadie parecía convencido. La forma en que Sara contaba la historia, con tantos detalles y sin mostrar emoción, estaba haciendo que todos dudaran de él. Ignorando la provocación, ella continuó. Teníamos que rescatar a 2 periodistas americanos. Estaban atrapados en un edificio fuertemente protegido. Logramos entrar y sacarlos de allí, pero la fuga fue un infierno. La última frase quedó en el aire, y el ambiente en la sala se volvió pesado, dejando a todos en silencio. La palabra infierno hizo que un silencio mortal cayera sobre el grupo. Marcus, ahora pálido y con la mandíbula tensa de rabia, veía cómo su imagen de héroe se desmoronaba con cada palabra de ella. Ya no tenía más argumentos, solo una incredulidad furiosa. Para él, solo había una explicación. Ella era una mentirosa compulsiva y él la desenmascararía. «Esto es la mayor tontería que he oído», gruñó, levantándose de la silla y señalándola con el dedo. «No estabas en ninguna misión. Dime entonces, ¿estás queriendo decir que eras una SEAL? ¿Es eso? ¡Respóndeme!», gritó, seguro de que la pregunta absurda la haría retroceder. Toda la sala contuvo el aliento. La pregunta era ridícula, un jaque mate. Todos sabían que las mujeres no entraban en los SEAL. Era el fin de su historia. Sara, sin embargo, levantó la mirada y lo miró directamente, sin un ápice de miedo o vacilación. Su respuesta fue un sí bajo y firme, que sonó más fuerte que el grito de Marcus. Algunos hombres soltaron risitas nerviosas, encontrando la audacia de ella cómica. Pero las risas se apagaron al instante cuando ella completó, con la misma calma mortal. Formaba parte del SEAL Team 6. Mi nombre en la operación era Phantom. El nombre SEAL Team 6 cayó en la sala como una bomba. Nadie rió, nadie se movió. Era un nombre legendario, casi sagrado, y oírlo ser dicho con tanta naturalidad por la mujer callada que reparaba coches dejó a todos paralizados. La duda comenzó a extenderse. La historia de ella era absurda, imposible, pero la autoridad en su voz era innegable. Algunos veteranos miraron a Marcus y por primera vez no vieron a un líder, sino a un hombre ruidoso y acorralado. La calma de Sara era mucho más poderosa que su rabia, y eso comenzó a cambiar el juego. El cazador, de repente, parecía haberse convertido en la presa. La furia de Marcus alcanzó su punto máximo. Ser desmoralizado era una cosa, pero ser desmoralizado por una mujer que reclamaba el mayor de los estatus militares era insoportable para su ego. Ya no la veía como una persona, sino como un símbolo de todo lo que lo amenazaba. Con un movimiento brusco, sacó el celular del bolsillo, su rostro contorsionado en una máscara de odio. ¿Crees que puedes venir aquí, a nuestro grupo, y mentir sobre ser del Team 6? Dijo en voz alta para que todos lo escucharan. Esto tiene nombre, ¿sabías? Es valor robado, y es un crimen. Vamos a ver si sigues manteniendo esta historia para la policía militar. Nadie en la sala intentó detener a Marcus. El acto de marcar el número de la policía militar fue tan extremo que paralizó a todos. El sonido de los botones presionados en el celular resonó en el silencio, seguido por la voz baja y venenosa de Marcus mientras pasaba la información al operador. Durante todo el proceso, Sara no dijo una palabra. Ella solo observaba, con una expresión inexpresable, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. ¿Por qué no se defendía? ¿Por qué no huía? Su calma era lo más aterrador en la sala, una aceptación que no tenía ningún sentido. Era como si supiera que ese momento, tarde o temprano, iba a llegar. «Ya vienen», anunció Marcus al colgar, con una sonrisa triunfante, pero sus ojos mostraban más nerviosismo que certeza. No pasó mucho tiempo.
Dos figuras uniformadas de la policía militar entraron al centro comunitario. Sus pasos firmes y profesionales rompieron la tensión. El ambiente, que antes era de apoyo entre veteranos, se transformó instantáneamente en una escena de crimen. Marcus señaló a Sarah con un gesto triunfante. «Es ella, la impostora». Los policías se acercaron a Sarah, quien los miró sin ninguna emoción. Cuando uno de ellos dijo, «Señora, necesitamos que venga con nosotros», ella hizo algo que sorprendió a todos una vez más. Se levantó lentamente, se dio vuelta y puso las manos hacia atrás, en un movimiento entrenado y sumiso, lista para ser esposada. No protestó, no discutió, ni pareció sorprendida. Era la actitud de alguien que ya esperaba esto, y la pregunta que quedó en la mente de todos fue: mientras las esposas de metal se cerraban en las muñecas de Sarah, el sonido del clic pareció resonar en la mente de cada veterano en la sala. La vieron ser llevada hacia afuera sin mirar atrás, su postura erguida y controlada, incluso en la derrota. Tan pronto como la puerta se cerró y las luces del vehículo desaparecieron en la noche, el silencio fue roto por un malestar colectivo. Marcus intentó sonreír, decir un «¿Lo ves?», pero nadie respondió. Su victoria parecía vacía y cruel. Los hombres se miraban entre ellos y luego miraban la silla vacía de Sarah. La imagen de su rendición calmada y entrenada no encajaba con la de una mentirosa desesperada. Esa noche, la duda ya no era sobre Sarah, sino sobre lo que acababan de presenciar y si habían hecho lo correcto. Al día siguiente, el caso llegó al escritorio del detective Ray Coleman, un hombre curtido que ya había visto todo tipo de fraude militar. Para él era solo otro informe de valor robado, generalmente involucrando a alguien triste, queriendo un descuento en tiendas o respeto en bares. Comenzó lo básico, una búsqueda completa por el nombre Sarah Martínez en todas las bases de datos militares existentes. Buscó durante horas, revisando registros de la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, cualquier cosa. El resultado siempre fue el mismo: 0. Según el gobierno de los Estados Unidos, Sarah Martínez nunca había usado un uniforme. Oficialmente, ella era un fantasma. Coleman debía cerrar el caso ahí mismo, pero el informe de los policías que la arrestaron lo inquietaba. Describían a una mujer que se entregó como una profesional, no como una criminal común. La intuición de Coleman gritaba que algo estaba mal. Un fantasma en el sistema, pero una profesional en la vida real. No tenía sentido. Decidió que la única forma de resolver esto era enfrentarse cara a cara con ella. Entró en la sala de interrogatorios, una habitación gris y sin ventanas, y la encontró sentada en la mesa de metal. Sarah no parecía una criminal acorralada. Estaba quieta, con la postura perfectamente erguida, las manos cruzadas sobre la mesa, como si estuviera simplemente esperando. Coleman se sentó frente a ella y forzó una sonrisa, decidiendo probarla con una trampa. Entonces, Sarah, en tu declaración inicial, mencionaste una unidad de rescate Bravo 5. ¿Puedes hablarme un poco sobre el protocolo de comunicación Águila Roja que usaban en esas misiones? Sarah levantó los ojos hacia él, y por primera vez, Coleman vio un destello de casi diversión en su mirada. No cayó en la trampa, la desarmó con la precisión de un cirujano. Nunca existió una unidad de rescate Bravo 5 en la Marina, dijo calmadamente. Y Águila Roja no es un protocolo de comunicación, es el nombre de un ejercicio de entrenamiento para novatos. El protocolo que usábamos para operaciones secretas era el susurro, y dudo que tengas autorización para escuchar sobre él. La respuesta fue tan rápida, tan llena de certeza y con un toque de desprecio que Coleman sintió un escalofrío. Estaba completamente fuera de su alcance. Un mentiroso intentaría inventar una historia. Ella lo corrigió. En ese momento, supo que necesitaba ayuda. Sacó el teléfono y llamó a un contacto en el Pentágono.
Necesito a la sargento mayor Patricia Hayes aquí, ahora mismo. Es sobre su caso archivado. La sargento mayor Patricia Hayes llegó menos de una hora después. Era una mujer imponente, con una mirada afilada y una postura que revelaba sus 18 años de servicio impecable. No estaba allí para bromas. Para ella, los casos de valor robado eran una ofensa personal, y tenía un talento especial para destruir farsantes en minutos. Hayes leyó el informe de Coleman con una expresión de desprecio. «SEAL Team 6, esta es nueva», murmuró, ya convencida de que atraparía a la mentirosa. Coleman solo dijo, «Ve con calma. Ella es diferente». Hayes entró en la sala de interrogatorios, se sentó frente a Sarah y la analizó en silencio durante un largo momento, como un lobo estudiando a su presa. Hayes no perdió tiempo con preguntas fáciles. Fue directo al grano, con una pregunta que ningún libro podría enseñar. «Estás en el campo, recibiendo fuego de mortero. ¿Cuál es la diferencia en el sonido de uno que cae a 20 metros de ti y de uno que acierta tu posición?», preguntó, con voz dura como acero. Sarah cerró los ojos por un instante y al abrirlos era como si estuviera en otro lugar. «El de 20 metros tiene un silbido agudo, seguido de un golpe sordo que hace temblar la tierra. El que acierta tu posición, no lo escuchas», respondió, con voz baja y sombría. «Solo sientes la presión en el pecho, el aire arrancado de tus pulmones y un calor repentino. Es más una sensación que un sonido». La sargento Hayes palideció. La descripción era tan precisa, tan visceral y terriblemente correcta, que por un segundo se sintió de vuelta en Irak. Miró a Coleman, quien observaba desde el otro lado del vidrio, con los ojos bien abiertos. El mensaje estaba claro. Esa mujer no estaba mintiendo. La sargento Hayes salió de la sala de interrogatorios y cerró la puerta, el rostro pálido y atónito. Caminó hacia el detective Coleman, quien la miraba esperando una respuesta. «Coleman, ella es real», dijo Hayes con voz baja y seria. «Nadie inventa un detalle como ese. Solo quien ha vivido el infierno de cerca sabe de eso. Sea quien sea esta mujer, no está mintiendo sobre haber estado en combate». La confirmación directa de la militar más experimentada que él conocía dejó a Coleman sin salida. Los papeles decían que ella era un fraude, pero la realidad decía lo contrario. Presionado por sus superiores para cerrar el caso, Coleman decidió arriesgarlo todo en una última conversación. Entró nuevamente en la sala, sentándose frente a Sarah. «Escucha, creo en ti. La sargento Hayes también, pero oficialmente no existes. Si no me das una prueba física, algo que pueda mostrar a mis superiores, te van a encerrar y olvidar que existes». Sarah lo miró durante un largo rato, en silencio, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. Finalmente, asintió con la cabeza. «Hay una prueba, pero no está en ningún archivo». Con Hayes y Coleman observando, Sarah se levantó y lentamente subió la manga de su camisa. La piel de su antebrazo era un mapa de cicatrices horribles. No eran marcas aleatorias, sino números, secuencias grabadas en su piel. «Cuando fui capturada, me torturaron. Grabé las coordenadas de todo lo que descubrí en mi propia piel». Coleman y Hayes permanecieron en silencio, mirando las marcas en el brazo de Sarah. Eran más que dibujos en la piel. Eran un testamento, una prueba de supervivencia que ningún archivo borrado podría refutar. Con su dedo, Sarah señaló una secuencia específica de números tatuados cerca de su muñeca. «Estas», dijo, con una voz casi un susurro, pero que cortaba el silencio de la sala. «Estas coordenadas llevan a una fosa común cerca de Raqqa. Es donde enterraron al resto de mi equipo». La palabra «equipo», dicha con tanto peso y dolor, finalmente rompió la barrera emocional de Sarah y fue suficiente para Coleman. Sabía que eso era demasiado grande para él, demasiado grande para la policía local.
Esto era un asunto de seguridad nacional. Cogió el teléfono y llamó al único número que tenía para emergencias extremas, un contacto directo en el Comando de Inteligencia Naval. Menos de 12 horas después, el mundo de Coleman se dio vuelta. Una mujer alta y de postura impecable, vestida con el uniforme de almirante de la Marina, entró en su comisaría como si fuera la dueña del lugar. Su nombre era Rebecca Torres, y irradiaba una autoridad que hacía que todos los demás policías parecieran novatos. No perdió tiempo en presentaciones. Sus ojos de acero se clavaron en Coleman. «Detective», dijo, con una voz calmada, pero con un tono que no permitía discusión. «No tienes idea del tamaño del problema en el que te metiste al hacer esa llamada». Hizo una pausa, mirando en dirección a las celdas. «Ahora llévame hasta la única sobreviviente de la Operación Nightfall». La mención del nombre de la operación secreta hizo que la sangre de Coleman se... ¡El Ara! La almirante no estaba allí para investigar si Sara era real. Ya lo sabía. Coleman llevó al almirante Torres hasta la sala de interrogatorios y abrió la puerta. «Puedes dejarnos a solas», ordenó ella, y Coleman obedeció sin dudar. La puerta se cerró y las dos mujeres se quedaron frente a frente. Sara, que estaba sentada, no se levantó, pero su postura cambió instantáneamente, volviéndose rígida, atenta, como una soldado en presencia de un oficial superior. En sus ojos, sin embargo, no había respeto, solo una rabia fría y antigua. La almirante Torres, por su parte, dejó caer su máscara de autoridad por un segundo, y en su rostro apareció una profunda expresión de culpa y pesar. No veía a una prisionera, sino a una de sus mejores operadoras, una guerrera que ella misma había enviado al infierno. «Phantom», dijo la almirante, usando el antiguo nombre en clave. Sara respondió sin rodeos. «Nos abandonaste para morir, almirante». La acusación flotó en el aire, pesada y verdadera. Torres no la negó. «La orden vino de arriba», dijo con la voz cargada de remordimiento. «La operación Nightfall fue un fracaso total, un desastre que amenazaba con exponer un secreto aún mayor. Tu unidad, la unidad 77. Torres respiró hondo antes de revelar toda la verdad. «Ustedes eran un programa experimental, el primer equipo de operaciones especiales compuesto solo por mujeres. Su existencia era la información más secreta de la Marina. Cuando la misión salió mal y su equipo fue masacrado, la decisión fue borrar todo, borrar la operación, la unidad y a todas sus integrantes. Oficialmente, Sara, tú y todas las demás murieron ese día en Siria. Era más fácil que admitir que ni siquiera existían». La primera acción de la almirante Torres fue apuntar un satélite espía a las coordenadas tatuadas en el brazo de Sara. Las imágenes térmicas revelaron el suelo removido, exactamente como ella había dicho. Se envió a un equipo fantasma y en menos de 48 horas recuperaron los cuerpos de los miembros caídos de la unidad 77. Para el mundo no existían, pero para Torres eran sus soldados. En una sala segura en el Pentágono, entregó a Sara una pequeña caja de metal. Dentro estaba la placa de identificación de su mejor amiga, recuperada de esa fosa de arena. Era la prueba física de que sus sacrificios no serían olvidados. «Honramos a nuestros muertos, Phantom», dijo Torres. «Ahora vamos a encontrar a los vivos». La caza a los fantasmas comenzó. Torres utilizó recursos de inteligencia para seguir las huellas más frías que se puedan imaginar. Encontraron a una de las operadoras trabajando como camionera en Texas, viviendo bajo un nombre falso. Otra era paramédica en Seattle, salvando vidas en las calles para intentar compensar las que no pudo salvar en Siria. Cada una de ellas vivía aislada, convencida de que era la única sobreviviente, cargando el peso de la masacre sola. Al ser abordadas por agentes navales, la reacción siempre era la misma. Primero,
el pánico de ser descubiertas, luego un atisbo de esperanza al saber que ya no estaban solas en el mundo. La reunión ocurrió en una sala segura que no existía en ningún plano. Cuando Sara entró, vio los rostros que la atormentaban en sus sueños desde hacía años. Estaban más viejas, con nuevas cicatrices, pero los ojos eran los mismos. Un profundo silencio llenó el lugar, hasta que una de ellas susurró el antiguo nombre en clave de Sara: Phantom. Con la voz entrecortada por primera vez, Sara miró a su antigua segunda al mando y respondió con su nombre en clave: Specter. Fue la contraseña que rompió la barrera. Se abrazaron no como soldados, sino como hermanas que regresaban del mundo de los muertos, llorando en silencio por el dolor, la ausencia y finalmente el alivio de estar juntas. Mientras la Unidad 77 se reunía, una pequeña escena de justicia ocurría en el Riverside Community Center. La denuncia de Marcus Webb, por haber sido hecha contra una operadora de una unidad secreta, activó un protocolo de investigación interna sobre él. Descubrieron que sus historias heroicas eran mentiras y que su servicio militar fue casi por completo administrativo, lejos de cualquier combate. Frente a todo el grupo, fue confrontado por un oficial, acusado de falsificar su historial y prohibido permanentemente de cualquier evento de veteranos. El hombre que intentó destruir a una verdadera heroína acusándola de valor robado fue públicamente desenmascarado como el verdadero y patético farsante. La escena final no fue en una sala de guerra, sino frente a un memorial de mármol negro recién construido en un lugar secreto, con los nombres de sus hermanas caídas grabados en oro. Sara tocó la inscripción fría, sintiendo el calor de las otras sobrevivientes a su lado. El gobierno les ofreció nuevas misiones, pero sabían que su primera y más importante misión era otra: curarse unas a otras. Las tatuajes en el brazo de Sara eran el mapa del infierno que vivieron, pero las mujeres a su lado eran el mapa del camino de regreso a casa. El futuro era incierto, pero por primera vez existía, y lo enfrentarían juntas. Si la arrogancia de hombres como Marcus te causa repulsión y la justicia finalmente siendo hecha te trae una inmensa satisfacción, suscríbete. Historias como la de Sara, donde los verdaderos héroes son vengados, son nuestra especialidad.